día de hoy asistimos a una nueva clase a cargo de Eric Brenes, del profesor Eric Brenes. Ahora les voy a presentar un poco acerca de su biografía y su trayectoria. La clase de hoy se titula Nuevos modelos de emprendimiento socioambientales para la Agenda 2030. El principal objetivo de esta clase es dar a conocer a los estudiantes los conceptos básicos de los emprendimientos sociales y ambientales en el marco de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible con la perspectiva sistémica que se ha venido proponiendo a lo largo de todos y cada uno de los módulos que antecedieron estas clases, ¿sí? Respecto a Eric, me da mucho gusto estar acá en esta charla con él. Hemos tenido muchos intercambios virtuales, pero es la primera vez que nos vemos en cámara, así que bienvenido, Eric, a esta Gracias, clase. Lorena. Un gusto. Eric es magíster en Administración de Proyectos de Cooperación Internacional por la Universidad de Otaru, en Japón, y posee un PhD en Economía Social por la Universidad de Calabria, en Italia. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la investigación, implementación, ejecución y supervisión técnica de proyectos de desarrollo económico local sostenible. Ha investigado el movimiento antisistémico y documentado los principales efectos del desarrollo sostenible y algunas soluciones locales de éxito implementadas en Centroamérica, la región andina y el sudeste asiático. Es investigador asociado del Centro Interuniversitario para la Investigación en Desarrollo Sostenible en Roma, Italia, y actualmente asesora al Banco de Buda, Tailandia, al Consejo Regional Indígena del Cauca, de Colombia, y a la Federación de Cooperativas de Autogestión de Costa Rica. Y por supuesto es profesor de Fondo Verde Internacional. Así que bueno, es para mí un gusto estar con él y con todos ustedes una vez más. Recordarles también que, como lo mencioné hace un ratito, esta clase va a estar siendo grabada, van a poder consultarla de manera completa, seguramente a partir del día lunes. Recordarles también que todas y cada una de las fechas, actividades, kits de evaluación, cuadernillo de evaluación técnica, participación en foro, absolutamente todo lo que tienen como cronograma en el marco de este diplomado, está bien especificado en plataforma, además de los recordatorios que ustedes van recibiendo por nuestra parte en sus correos electrónicos o vía WhatsApp de la mano de Fernanda Rea de FedExport. Es importante que siempre estén atentos al ingreso a la plataforma porque todo lo que necesitan, las consultas técnicas, las consultas a los profesores, las inquietudes que puedan llegar a necesitar, las pueden resolver desde la plataforma o escribiéndonos al correo, pero específicamente en la plataforma tienen a disposición de ustedes todo lo que necesitan. Así que bueno, darles la bienvenida, darle la palabra a Eric, y bueno, un gusto para mí estar en esta tercera clase, la primera de la mano de Eric, así que le doy el paso a él para que empiece su disertación. Gracias, Lorena. Voy a compartir mi pantalla. Primero que todo, Lorena, muchísimas gracias por esa presentación, por ese resumen. Para mí realmente es un honor. Creo que esta es la segunda charla. Habíamos dado una de introducción. Habíamos hecho alguna hace como 2 o 3 semanas. Esta ahonda un poco más en lo que hablamos ahí. Y también trato de ponerme un poco más en el contexto de con quién estoy hablando, ¿verdad? Tengo muy claro que estoy hablando con exportadores, con la Cámara de Exportadores, ¿verdad? Entonces, toda la parte de la crítica sustantiva a todo el modelo de desarrollo, esa, aunque no la omito, pues no me concentro en eso. Em, un, una, un llamado de orden, yo quisiera pedirles a los compañeros que nos están escuchando que si, bueno, yo soy una persona bastante abierta, bastante directa, entonces, si hay algo puntual en la presentación que no entienden, pues claramente me pueden interrumpir para explicarlo. Si tienen dudas o comentarios, pueden escribirlos en el chat y yo le pediría a mis colegas Lorena y a Marco que nos hagan saber. Si no, al final abrimos un espacio para el diálogo, porque una hora de monólogo es súper aburrido, me parece a mí. Em, Comencemos. Yo nada más quiero justificar un poco por qué estoy yo de este lado y ustedes del otro, ¿no? Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias, entonces yo quiero por qué mis circunstancias podrían ser interesantes para ustedes, ¿verdad? Em, Ahora como director del Global Life Center Hub, que es lo primero que ven ahí, el gobierno de Costa Rica, yo soy costarricense, los estoy hablando desde San José, está haciendo un esfuerzo para trascender el modelo de inversión extranjera directa y empezar a vender una idea de país
que estimule no tanto las exportaciones, que estimule el modelo país para mejorar las exportaciones, sobre todo en las ciencias de la vida. Yo no sé si ustedes saben, Costa Rica se está convirtiendo, hay muchas industrias asociadas a las ciencias de la vida en Costa Rica, entonces como director ejecutivo estamos tratando de la mano con el gobierno y algunas empresas desarrollar todo este hub, ¿verdad? Otro elemento que es realmente relevante para ustedes es lo que dice ahí que en este momento soy el director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para los ODS en Costa Rica. Aquí estamos creando algunos instrumentos. eh, bueno, estamos haciendo unos análisis para ver cómo están cómo va la implementación de algunos ODS en el país, sobre todo algunos asociados, digamos, a calidad de vida y a desarrollo de empleo, a generación de empleo. Y ahí estamos creando, a partir de estos análisis, estamos creando algunos instrumentos financieros innovadores, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Para asegurar más y mejor financiamiento, tanto local como internacional, tanto público como privado. Entonces, creo que esta experiencia podría ser interesante para ustedes porque si una empresa quiere exportar más, pues necesita inversión. Y si logramos alinear esta inversión con marcos de referencia como la Agenda 2030, pues entonces van a tener más y mejores mercados. Bueno, finalmente, todo lo que viene después son temas mucho más académicos, con el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible en Roma y como miembro del comité académico de esos institutos, pues he trabajado mucho en el análisis en el análisis de la sostenibilidad desde la perspectiva institucional como desde la perspectiva temática. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Sostenibilidad. Este, y los últimos dos proyectos, pues son proyectos bastante alternativos. El Laboratorio Mesoamericano del Conocimiento lo que hace es rescatar conocimiento empírico en manos de pueblos originarios. Y uno de los proyectos de los que más estoy enamorado precisamente es en Ecuador. No omito mencionarles con un cierto orgullo que ya perdí la cuenta del número de veces que he estado visitando su hermoso país. Creo que el único que no conozco es lo más bonito de todo, que es Galápagos. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Muy por encima, porque cada uno de estos temas da como para una conferencia de 2 horas, ¿verdad? Y como les dije, no quiero concentrarme, digamos, en el sustantivo crítico a todo lo que hay detrás de esto. Yo quiero que vean un poco, bueno, obviamente una introducción y un marco teórico. La introducción al desarrollo sostenible lo considero muy importante para la crítica, ¿verdad? La evaluación, eh, cómo se evalúa un proyecto o un emprendimiento de acuerdo a la Agenda 2030, ¿verdad? Y una introducción a las variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que es lo que está guiando, bueno, vamos a ver más adelante, es lo que está guiando la inversión a nivel global, sobre todo la inversión responsable. Y solamente vamos a tocar, por un tema de tiempo, solamente vamos a tocar lo que son los principios de inversión responsable. En eso me quiero concentrar en en la siguiente conferencia. Entonces, aquí hay una premisa básica, una suposición, digamos que todos deberíamos de estar más o menos alineados, ¿verdad? Y es esa necesidad que tenemos de construir una sociedad más sostenible, sobre todo desde la perspectiva ética, ¿no? El sistema hegemónico es muy econocentrista, tiende mucho a pensar que si se resuelve el problema económico se resuelve todo, pero yo tengo una perspectiva un poco más ética, ¿verdad? Y muy importante es que existen diferentes responsabilidades en esta construcción. La última vez que dimos la charla con la gente de la Cámara de Exportadores, yo hablaba mucho, digamos, de índices, cómo medir el CO2 en emprendimientos, y algunos de sus colegas me decían, ¿cómo hacemos esto en un país donde no hay todavía un marco de referencia para el CO2? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tiene diferentes responsabilidades, ¿verdad? Digamos, eh, por decir algún ministerio de ambiente debería de responsabilizarse de eso, mientras que unos empresarios deberían de responsabilizarse de implementarlo, mientras que a nivel familiar, ya sea uno como empleado o uno como dueño de la empresa, debería de tener otros intereses, pero siempre alineados a lo que a lo que estamos hablando. El marco teórico que yo utilizo
yo utilizo esencialmente tres teorías. Hoy vamos a ver sobre todo las primeras dos, que es un enfoque sistémico, ¿verdad? La teoría de la complejidad y una teoría de la descolonización. Mi perspectiva siempre ha sido una teoría de la descolonización. Mi perspectiva siempre ha sido desde descolonizar las ciencias particularmente, ¿no? El dejar atrás, tratar de dejar atrás ese materialismo histórico y científico que se desarrolla a partir de ahí, ¿verdad? Y mucho de la violencia de la abstracción. Cuando uno ha trabajado muchísimo en desarrollo local en toda América Latina y en parte de Asia, pues se da uno cuenta que en las grandes capitales es donde diseñan las estrategias de desarrollo. Muchas veces ni siquiera consideran el contexto de las localidades, ¿verdad? Y, y no se logra los objetivos necesarios precisamente por esa abstracción que se hizo desde un lugar, o sea, se hizo una abstracción en el lugar donde se diseña y no se consideró el contexto del lugar donde se va a implementar. Ok, esto es una introducción muy rápida, no quiero entrar aquí porque o sea, puedo pasar horas, ¿no? Ustedes pueden ver lo que dice al principio, los principales países asumieron que las guerras mundiales se habían generado a partir de un desarrollo muy imbalanceado, ¿no? Unos países se desarrollaban más que otros, entonces a partir de ahí se empieza a estructurar se empieza a organizar todo lo que es la cooperación internacional, ¿verdad? Utilizando como principal marco de referencia, pero no solamente la Organización de Naciones de Naciones Unidas. Solo para darles un ejemplo, lo que se conoce hoy como ACNUR tenía más de 80 años de estar funcionando y a partir del trabajo de Naciones Unidas, pues ACNUR dejó de ser un organismo independiente y empezó a alinearse con Naciones Unidas, solo para que se hagan una idea, ¿verdad? Y se empieza a crear toda una arquitectura internacional asociada al desarrollo sostenible, ¿verdad? Eh, yo quiero, sin perder, digamos, el sentido crítico, yo quiero que vean cómo este desarrollo eh, siempre está medido en términos económicos, ¿no? Entonces parece ser que el principal objetivo es graduarse en términos económicos. Si ustedes ven las líneas, esto es perdón, no puse la referencia, esto es un gráfico del Banco Mundial. Ustedes ven los países de nuestra región, cómo nos ven a los ojos, digamos, de un marco de referencia económico donde dice como si nos está yendo bien o nos está yendo mal en la graduación, ¿verdad? Solo para hablar de conceptos, al final de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, perdón, no se hablaba de desarrollo, se hablaba de progreso. Progreso se llegó a hablar después en un término mucho más amplio, ¿verdad? Eh, la conceptualización de desarrollo sostenible, si ustedes ven ahí hay libros que ya hablan de impactos sobre el sistema, impactos ambientales del sistema económico del 1713, o sea, estamos enfrentando problemas ambientales, bueno, aquí hay algunos sociales, ¿verdad? Problemas ambientales de los procesos económicos desde este entonces, ¿no? Un libro que es realmente, o sea, increíble, me encantó muchísimo, es el de Hans Carl von Carlowitz, Silvicultura Económica. Habla mucho de los problemas asociados con la producción agrícola. Silent Spring es un libro que marcó una generación en Estados Unidos, ¿verdad? Que también se alineó con otros problemas sociales que se estaban dando en Estados Unidos, pero Silent Spring es una belleza de libro, es pequeñito, se lo recomiendo. The Economics of the Coming Spaceship Earth, de Kenneth Boulding, es otro libro seminal. Él da una idea general de que no tenemos un segundo planeta, el planeta es más o sea, es nuestra casa, no tenemos un segundo planeta y tenemos que cuidarla, ¿verdad? Un libro que es la base, que fue la base de mi propuesta de tesis de doctorado, es La Ley de Entropía y el Proceso Económico. Al venir yo de la Facultad de Economía, yo estudié esencialmente finanzas, pero al venir de la parte de la economía, pues este libro a mí me marcó porque Georgescu Rugen es un estadístico, perdón, y como estadístico, él agarra
él hace la demostración matemática de que algunos de los principios de la economía neoclásica, que es la hegemónica hoy en día, no tienen sentido y no se pueden llegar a lograr nunca, ¿no? Entonces, para mí es realmente un libro seminal y sin embargo, vean que es de 1971, sin embargo, es la economía que esencialmente se enseña en todas las universidades, ¿no? El informe Brundtland, que es la base de lo que fue la base conceptual de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en 1992 en Brasil, que ya el informe Brundtland empieza a exigir un cierto grado de criterio científico sobre los impactos ambientales del supuesto desarrollo. Sí, el supuesto desarrollo, porque en aquel entonces todavía no se hablaba tanto de desarrollo sostenible. La economía ecológica y la política ambiental es un libro que a mí realmente me encantó. Martínez Alier fue profesor mío y realmente me encantó. Y racionalidad ambiental, que es una perspectiva muy latina. Esto es otro libro que súper recomiendo, del mexicano Enrique Leff. Bueno, y muchos otros más que ahora están desarrollándose. Este marco conceptual a mí me llevó mucho a trabajar con pueblos originarios en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia y también en Ecuador. Bueno, en toda esta agenda, si nos regresamos a los últimos minutos, ¿qué he venido tratando de hacer? He venido tratando de dar una línea de tiempo de cómo pasamos de progreso, ya no se llamaba progreso, ahora se llama desarrollo, y ahora se llama desarrollo sostenible. En el 2015, bueno, de hecho es un poco antes, pero en el 2015 es como un punto de inflexión en la agenda global de desarrollo. Se empieza a ver desde el año 2005, hay una agenda, ahorita la vamos a ver más adelante, hay una agenda de París que tiene, ¿cómo se llama? La agenda de París, no me acuerdo cómo se llama, el plan de trabajo de Addis Abeba, que habla de la eficiencia del desarrollo. Entonces, los años antes del 2015 se empieza a ver que muchos países están invirtiendo mucho dinero en este famoso desarrollo sostenible y no se están logrando los objetivos. Entonces, hay un punto de inflexión, ¿no? Ahí dice el año 2015 porque tenía que ponerlo en algún momento en el tiempo, pero este punto de inflexión se viene madurando desde años atrás, más o menos, como les digo, desde esa agenda de París, muchos la confunden con la agenda climática, pero se llama también de París. Y entonces en el 2015 empiezan a converger un montón de procesos de negociación alrededor de las tres agendas de desarrollo. No las voy a mencionar ahora porque las vamos a ver más adelante gráficamente, ¿verdad? Y se desarrolla la idea de crear una agenda global asociada al desarrollo sostenible y de ahí aparecen los famosos objetivos de desarrollo del milenio del 2015. Y ese es la referencia por antonomasia de la Agenda 2030. Ya yo trabajé mucho con los objetivos de desarrollo del milenio, pero ya ni me acuerdo, de ni uno me acuerdo, porque ahora estoy muy enfrascado con estos 17, ¿no? Ahora, la Agenda de Desarrollo Sostenible que se empieza a desarrollar a partir de la Agenda Siglo XXI, conceptualmente hablando, ¿verdad? El concepto que desarrolla todo lo que es, el concepto que justifica todo lo que es desarrollo sostenible, nace de un documento que se llama Agenda Siglo XXI, que de hecho está online, si lo quieren leer. Históricamente es un ejercicio bonito. Pues divide todo en tres grandes áreas, ¿no? El dominio de lo ambiental, que ahora ya lo llamamos más el dominio de lo ecológico, el dominio de lo económico, ¿verdad? Y algunos de los aspectos del dominio social, ¿verdad? En temas ambientales y ecológicos, esto se ha venido desarrollando muy rápido a partir de todas las investigaciones que se han hecho, ¿verdad? Ahora ya no se habla de lo ambiental o de lo ecológico, ahora se habla de servicios ecosistémicos o de no perder la biodiversidad, que es lo que más estamos sufriendo. Esto per se es todo bueno, recientemente con la Agencia de Cooperación Alemana, dimos todo una conferencia de un par de horas de el efecto negativo económico de perder biodiversidad y de perder servicios ecosistémicos, para que ustedes vean. Más adelante voy a hacer una justificación de cómo pensar un poco diferente, pero todo esto se desarrolla a partir de ahí.
Y después está el dominio de lo económico. Como ustedes se imaginarán, pues el dominio de lo económico es mucho más amplio, ¿verdad? Ahí es donde las empresas privadas, por ejemplo, las de exportación, tienen un rol importante, ¿verdad? Que hay que dárselos. Ellos generan y distribuyen riqueza. Que lo hagan bien o lo hagan mal, y eso es otra cosa, pero la empresa privada genera riqueza y la distribuye. Y bueno, hay algunos aspectos del dominio social, ¿verdad? Podríamos hablar de la política, la cultura, ¿verdad? Recientemente dimos una charla de financiamiento de los ODS en zonas rurales y fue increíble ver digamos, la crítica que recibí de vuelta. Había gente de pueblos originarios, cómo culturalmente ellos totalmente se sienten como parte de otro proceso, ¿no? Y en mi opinión eso no solo es valioso, sino hay que cuidarlo. Finalmente, en esta parte, creo que este es el último slide de la parte conceptual. Ahí no quiero dejar de mencionar un estudio que se hizo, mira, no puse el año, creo que es 1997. Hay una valoración internacional del conocimiento agrícola, ciencia y tecnología para el desarrollo, que a mí me encanta porque lo que hizo fue, en lugar de la violencia de la abstracción, de empezar a proponer modelos de desarrollo desde Nueva York o desde Londres, esta valoración mandó alrededor de 600 investigadores distribuidos por todo el mundo y a preguntar cuáles eran los principales retos de las principales sociedades, ¿verdad? Entonces, esos fueron los tres principales retos que se identificaron: seguridad alimentaria, degradación ambiental y las inequidades socioeconómicas. Esto es un gran concepto, perdón, todo lo que acabamos de ver es una gran introducción para lo que vamos a ver a partir de ahora, de cómo esto afecta nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, incluso hasta nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, todo lo que acabamos de decir ahora, todo lo que acabamos de comentar, usualmente se presenta en esta gráfica, esta gráfica es famosa, ¿no? Ustedes ven ahí el área de lo social, el área de lo económico y el área de lo ambiental, ¿no? Nunca me ha gustado la palabra medioambiental. Y entonces ya se empieza a conceptualizar, ¿verdad? Que entre lo económico y lo ambiental es lo viable, entre lo social y lo ambiental es lo vivible, entre lo social y lo económico es lo equitativo, la economía solidaria, muchas veces social solidaria es lo que queda ahí en medio de lo social y lo económico, y lo que está en el centro de las tres es lo que se supone que debería de ser desarrollo sostenible. Entonces es importante que recuerden esta gráfica porque eso es lo que nos venden como la Agenda Siglo XXI, ¿no? Ahora, como les comentaba, si ustedes se acuerdan que nosotros, yo tenía todo un enfoque de sistemas, un enfoque de complejidad y un enfoque de descolonización, que no vamos a entrar hoy. Si ustedes ven esta gráfica desde una perspectiva sistémica, en realidad estos son, digamos, el sistema económico que está en el centro siempre va a depender de un sistema social, ¿verdad? Si no hay una sociedad de por medio, pues no va a haber una economía, ¿no? Entonces el sistema económico siempre va a depender de lo social. Aunque el sistema hegemónico nos quiera hacer creer lo mismo, creer lo contrario, ¿verdad? Pero siempre lo económico va a depender de lo social. Y ambos sistemas van a depender de uno más grande, que es, o sea, aquí dice ambiental, pero en realidad es el sistema biosfera, ¿no? Entonces seguimos dañando la biosfera, va a seguir teniendo un efecto social y ciertamente está teniendo un efecto económico, ¿no? Yo doy muchas de estas charlas, a mí me invitan a dar este tipo de charlas en escuelas y colegios y hago algo un poco grosero con premeditación y alevosía, porque yo le pregunto a los niños, ¿quién quiere salvar al mundo? ¿No? Entonces todos los niños gritan y levantan la mano, yo quiero salvar al mundo. Entonces les digo, bueno, vean, supongamos que seguimos como estamos, seguimos contaminando como estamos, destruyendo servicios ecosistémicos, destruyendo biodiversidad. Resulta que el planeta va a tener, el sistema biosfera va a tener cada vez tormentas más seguidas, tormentas más intensas, hasta que empiece a peligrar, digamos, la vida de diferentes especies, incluidas nosotros, ¿verdad? Y entonces van a empezar a desaparecer, qué sé yo, algunas especies, entre ellos los humanos, hasta que dejemos de contaminar tanto, porque somos muy poquitos, quedamos muy poquitos, hubo muchas tormentas, muchos desastres, ¿verdad?
Y eventualmente el planeta, no sé si en 2000 años o en 2000 millones de años o en 3000 millones de años, no sé cuándo, pero eventualmente el planeta va a volver a alcanzar el equilibrio. Entonces, ¿a quién estamos salvando? ¿Al planeta o a nosotros mismos? ¿No? Entonces, conceptualmente eso es muy importante entender que lo que estamos haciendo, sobre todo como empresa, es para poder continuar con nuestra empresa. Porque hay un mercado realmente bueno que está apuntando a los productos que tengan un enfoque de sostenibilidad. Y bueno, esta es otra filmina que aquí podría pasar días hablando. De hecho tengo un seminario de 3 días que se concentra solo en esta filmina. Aquí está el enfoque de complejidad, el enfoque de complejidad, ¿verdad? Si ustedes ven, estamos hablando de sostenibilidad económica, que es quizás a ustedes como empresarios donde más se concentran, ¿no? Indicadores de productividad, producción agrícola, producción industrial, ingreso, cuánto me endeudo, cuánto no me endeudo. Entonces está la sostenibilidad económica. Está toda la parte de sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Uso y conservación de los recursos, suelos, flora, fauna, agua, aire, tantos que hay, ¿no? Biodiversidad, servicios ecosistémicos. Y después está toda la parte social, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede aquí? Sucede que no es lo mismo hablar de sostenibilidad económica, ambiental y social a un nivel de sistemas o a un nivel de fincas o a un nivel local. Solo para que ustedes se hagan una idea, en los últimos 30 años la industria agrícola piñera en Costa Rica ha tenido muchísima presión de parte de las ONGs ambientales en Costa Rica. Ciertamente ellos tienen un efecto ambiental muy negativo, pero no se trata, digamos, de criticar por el afán de criticar, se trata de buscar soluciones y ellos han venido haciendo, en los últimos 10 años, han venido haciendo un esfuerzo grande por asegurar una reducción de impactos ambientales, no tanto los sociales, pero sí ambientales, a nivel de fincas, ¿no? Entonces, en la última presentación que estuve, ya ellos hablaban, la Cámara de Exportadores de Piña tiene asociados aproximadamente el 85% de los productores de piña del país. Estamos hablando de aproximadamente unos 85,000 hectáreas, creo, tal vez un poco menos. Entonces, ahí estamos hablando de sostenibilidad a nivel fincas. Ahí no estamos hablando de nada más, ¿verdad? Deberíamos, yo lo que les decía a ellos es que ya han avanzado tanto que deberían de pensar en la sostenibilidad a nivel local, involucrar a gobiernos locales, involucrar, digamos, a las instituciones públicas que están en la localidad. Entonces ya empieza esto a complejizarse muchísimo más, ¿verdad? Y si hablamos a niveles regionales, ni se diga, ¿verdad? Porque ellos están en una parte alta de un sistema, bueno, en una parte alta, digamos, relativo. No es lo mismo hablar en una parte alta en Costa Rica que hablar en una parte alta de Ecuador, ¿verdad? Estamos hablando de, ellos tienen a 300, 400, 600 metros sobre el nivel del mar, tienen la mayoría de esas 85,000 hectáreas de piña. Y río abajo lo que hay es muchos humedales de conservación. Entonces, ya estamos hablando de una región. Estamos hablando que si echan demasiado agroquímico, lo que van a, eh, por gravedad, lo que van a afectar son los humedales, ¿no? Entonces, ya estamos hablando a nivel regional, nada más para que vean ustedes el grado de complejidad que esto toma, ¿verdad? Y ya cuando entramos a nivel nacional, ahora más adelante van a ver todo esto que estamos hablando, aunque sea muy teórico, yo todo lo aterrizo en lo que conozco, en temas prácticos, pero en lo que conozco, ¿verdad? Y vea que solo estuve hablando casi que 2, 3 minutos, solo estuve hablando sobre el eje, digamos, la Y, sobre el eje de la derecha, ¿no? No he ni siquiera entrado en el eje de abajo, ¿no? En la X, ¿verdad? Tenemos políticas, digamos, políticas a nivel sistema o políticas a nivel local o políticas nacionales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las tres deberían de ser diferentes o las tres deberían desagregarse, que es lo que ha costado a nivel mundo, es lo que ha costado mucho pasar, digamos, a tener políticas globales o nacionales que se agreguen o se desagreguen a nivel local o a nivel nacional. Las leyes que son tan importantes, las instituciones, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se firmó la paz en Colombia,
a mí me invitaron para analizar algunos de los modelos de desarrollo con enfoque territorial que tenían uno de los departamentos, y cuando hicimos un análisis, lo primero que vimos es que, digamos, todo el proceso de violencia de Colombia se había generado a partir de la ausencia de instituciones públicas en las zonas rurales, ¿no? Entonces las instituciones son más importantes de lo que uno se imagina, aunque las nuestras, de nuestros países, no sean tan eficientes, pues el único hecho de que estén ahí ya generan una lógica, digamos, como más de legitimidad, de legalidad, ¿verdad? No de legitimidad, perdón. Y luego están las tecnologías. Fondo Verde, de hecho, tiene un curso donde aplica, es un curso de diseño, no sé si Lorena o Marco se acordará, creo que es diseño, ecodiseño, creo que se llama. Eh, Porque habla muy bien de cómo la tecnología puede tener un efecto, sobre todo sobre la presión que hacemos sobre los recursos naturales. Entre más utilicemos tecnología, menos presión ponemos sobre los recursos, o incluso menos podemos contaminar con desechos, ¿verdad? Bueno, y aquí ya estamos hablando de instrumentos, los instrumentos, qué instrumentos hay a nivel política, qué instrumentos hay a nivel legal, qué instrumentos hay a nivel institucional, qué instrumentos hay a nivel tecnología. Eh, Aquí no abordé el tema del mercado. El mercado es realmente importante, digamos, para un exportador, porque el mercado es el que vuelve millonario al exportador, o el mercado es el que lo quiebra, ¿verdad? Entonces, estas tres variables deberían de considerar cualquier empresario, no hablemos de exportadores, debería de considerarlo, porque el mercado de estos productos y servicios asociados, digamos, a un bajo impacto socioambiental está creciendo exponencialmente. Aquí era lo que yo les decía, todo lo que acabamos de hablar hasta ahora es teórico, y yo no sé si están dormidos, pero aquí ya pasamos a lo práctico, ¿verdad? Cómo todo esto se desagrega, ¿verdad? Entonces, a nivel local, a nivel global, ¿qué tenemos? Las tres agendas que yo les comentaba. Ciertamente hay otro montón de agendas globales, que si yo me acuerdo de la agenda de Sendai para la reducción de desastres, es una agenda que conozco muy bien por el trabajo que he hecho con pueblos originarios, pero esa la dejamos de lado. Y estas son las tres grandes agendas globales que están impulsando el desarrollo sostenible. No vamos a entrar aquí en los sustantivos críticos si esto vale la pena o no vale la pena, porque si no nos dan dos horas solo en esa parte. Entonces, como les comentaba, vean la agenda de París, creo que la izquierda, yo creo que ustedes ven la misma izquierda que yo, a la que dice aumentar juntos la eficiencia de ayuda al desarrollo. Esa es, a partir de ahí se empezó, eso fue lo que eso fue lo que disparó una discusión global acerca de la eficiencia, qué tan eficientes estábamos siendo a nivel global con respecto al dinero que estábamos invirtiendo en las agendas de desarrollo a nivel global. Entonces, a partir de ahí fue lo que comenté algunos minutos atrás, ¿verdad? Entonces, hoy la que vimos que había objetivos de desarrollo del milenio, hoy ya no se llaman así, o se llaman objetivos de desarrollo sostenible, y estamos hablando de 17. Y tenemos pues el Acuerdo de París para reducir la temperatura, para no reducir para que no aumente la temperatura, perdón. Y si ustedes ven, pues hay una fuerte relación entre ellos, ¿verdad? El Acuerdo de París está claramente representado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Objetivo 13, ¿verdad? Acción por el clima, o también podría ser vida marina, el 13 y el 14. Pero solo para que ustedes se hagan una idea de lo importante conceptual y metodológicamente hablando que son estas agendas, que una cuarta agenda que podríamos poner aquí perdón, no, una de las agendas que está aquí, por ejemplo, el Acuerdo de París, ellos tienen algo que se llama el Climate Bond Initiative, la iniciativa de bonos del clima. Entonces, es una iniciativa de bonos que financian proyectos asociados exclusiva y específicamente del clima, el Climate Bond Initiative, que surge a partir del Acuerdo de París, ¿verdad? Vean, o sea, quiero estresar esto lo suficiente. Vean que el Acuerdo de París está representado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible también consideran el Acuerdo de París, pero como les estoy diciendo, el Climate Bond Initiative es una iniciativa que surge a partir del Acuerdo de París, que solo financia proyectos y empresas asociadas a la agenda del clima,
no a la agenda de los ODS. Eso es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes fueran empresarios y quieren hacer un proyecto grande en energías renovables, por ejemplo, y la plata va a salir de alguien que quiere invertir en ODS, él va a pensar en un marco de referencia. Pero si la plata sale de alguien que quiere invertir en Climate Bond Initiative, va a tener otro marco de diferente, solo para que se hagan una idea. Cada kilovatio de energía que ustedes consumen para la computadora que tienen abierto, prendida, o la luz que tienen prendida, no sé, cada kilovatio tiene asociado una cantidad de CO2. Entonces, si ustedes van a vender un proyecto, un megaproyecto de energías renovables, entonces el Climate Bond Initiative le va a decir, yo le pongo la plata a unas tasas de interés súper amigables y a unos plazos súper largos si la cantidad de CO2 por kilowatt no pasa de este rango, de este umbral, ¿verdad? Si pasa de ese umbral, lo lamento, Climate Bond Initiative no es para usted, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede suceder? Que alguien que está financiando ODS sí le puede decir, claro, energías renovables, buenísimo, tome, aquí está el dinero. Solo para que se den una idea. ¿Por qué es así? Porque, digamos, hay países, digamos, como Costa Rica, que el 97% de su energía es producida con fuentes renovables, entonces la cantidad de CO2 por kilovatio es súper bajo. Pero países que yo conozco, por ejemplo, como Guatemala o Ecuador, que producen, Guatemala o Colombia, perdón, que producen mucha electricidad con combustión interna, con búnker o diésel, entonces la cantidad de CO2 por kilovatio es súper alta. Entonces ahí apuntamos el dinero. Por ahí vamos, esa es la lógica que quería yo llegar. Ahora, esa es una lógica global. Tenemos que pasar a lo nacional. Las 1, 2, 3, 4, las 4 agendas que ustedes ven abajo son las 4 agendas de Costa Rica. Más bien, ustedes me dirán a mí, como ecuatorianos, cuáles son las 4 agendas, o las 3, o las 2, o una, o las 5, o las 7 estrategias o políticas más importantes en su país, impulsando el desarrollo que tienen o no tienen un efecto sobre las 3 agendas globales, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, las de Costa Rica. La estrategia económica territorial, ahí no da para ver, tal vez, hacia una economía inclusiva y descarbonizada. Es al 2020-2050. Ahorita vamos a entrar a un tema de los plazos. Es importante que ustedes vean que esa estrategia es a 30 años. Normalmente en nuestros países no se planifica más allá de un periodo presidencial y eso es terrible para la parte financiera. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública ya ese no está vigente porque ese es hasta el 2022, pero al haber cambio de gobierno, el gobierno entrante está diseñando su nuevo plan. La Estrategia Nacional de Bioeconomía, si ustedes ven, esta es pequeña, esta es a 10 años plazo, ¿verdad? Y después está el Plan Nacional de Descarbonización, que ya este es un compromiso también a 32 años, si ustedes lo ven abajo. ¿Verdad? Entonces, esas son las agendas a nivel global, a nivel nacional. Si entramos en detalle, por ejemplo, a la de descarbonización, entonces yo con una cierta facilidad les puedo decir, estos indicadores de este plan se relacionan directamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible X o del Objetivo de Desarrollo Sostenible Y o del Acuerdo de París. Entonces ya yo lo puedo desagregar con cierto grado de certeza científica, ¿no? Eso es a nivel nacional. Pero ahora queda todavía llevar esto más a nivel local, ¿verdad? Digamos, nosotros hemos venido haciendo desde el Fondo de Naciones Unidas para los ODS, hemos venido haciendo un esfuerzo grande para que los gobiernos locales consuman más productos y servicios de empresas locales. Yo sé que ustedes exportan y su principal mercado está fuera de Ecuador, pero eso no quiere decir que no van a ver o que no se van a aprovechar de una buena oportunidad de negocios con un gobierno local que demanda sus productos o servicios. Entonces, esta filmina, digamos, lo que intentaba con esta es ver cómo las lógicas globales se desagregan en lo nacional y todavía hay que pensarlo a lo local.
al menos a nivel Costa Rica, al menos en Costa Rica, a nivel local, estamos en pañales. Es más, creo que estamos dando, mi abuelita diríamos, estamos dando tumbos o palos de ciego, o sea, no sabemos para dónde vamos todavía en lo local. Bueno, quisiera hacer una pequeña pausa para preguntarle a Lorena y o Marcos si hay alguna pregunta en el chat o alguna mano levantada. O si ya Por el están todos momento no dormidos. tenemos consultas, pero si quieren levantar la mano y aprovechar esta pausa que hace Eric para hacer algún comentario, responder alguna inquietud que deseen formular, el espacio está abierto. Gisela. Hola Eric, muchísimas gracias. Bueno, yo justo estaba enviando un mensaje porque nos mencionaste 4 agendas, pero me perdí un poquito. Anoté la Agenda 2030 que incluiría los ODS, el Acuerdo de París, pero estuve buscando la 4ª, como la escuché y no la encontré y no sé cuál es la 3ª. Por favor, ¿me podrías volver a enumerar? Sí, gracias Gisela. Creo que ahí fue que me equivoqué cuando hablé, digamos, las 3 principales agendas de desarrollo. Esto es un criterio muy personal, ¿verdad? Digamos, muy profesional, desde mi perspectiva profesional, perdón. Estas son las 3 grandes agendas que están liderando la implementación del desarrollo sostenible. Hay otras agendas, puedo pensar en 2 o 3 más, pero no son tan relevantes o no son tan importantes como esta. Una que mencioné se llama la Agenda de Sendai. ¿Agenda o protocolo? No, Agenda de Sendai. Sendai es un lugar en Japón. Que esa agenda da un lineamiento global de cómo a nivel nacional y a nivel local deberían de abordarse los riesgos asociados, los riesgos en general, y cómo abordarlos. Entonces, esa la conozco muy bien porque he ayudado a UNESCO a implementar parte de esta agenda con pueblos originarios en zonas rurales, ¿no? Ahí hay muchos riesgos, digamos, de riesgos ambientales, por los ríos, los deslaves, todo eso. Entonces la conozco muy bien, pero no son, la agenda de Sendai no es tan importante como estas 3 para empujar esa lógica asociada al desarrollo sostenible. No sé si ¿alguien tiene algún otro comentario o duda? Lo que te preguntaba yo, decías, te había escuchado Climate Bonus Mission, o cuál era el nombre. Sí, pero el Climate Bond Initiative, la iniciativa de bonos del clima, se deriva del Acuerdo de París. Es parte del Acuerdo de París. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, podemos dejar, digamos, la parte más global de la lógica global nacional y entrar un poco más ya en cosas que pueden afectar positiva o negativamente a las empresas, ¿verdad? Yo no quiero hablar de empresas, me gustaría más de hablar de organizaciones, ¿no? Porque yo creo que esta lógica se puede aplicar en gobiernos locales, se puede abrir en instituciones del Estado, en empresas privadas grandes, en empresas privadas pequeñas, en cooperativas, en asociaciones de productores. Entonces no quiero utilizar una palabra que oriente la lógica, sino más bien que lo deje lo suficientemente abierto. Entonces entremos un poco a quién o cómo, quién dice que un proyecto o un emprendimiento se alinea o no se alinea con la Agenda 2030, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo a través de un esfuerzo sostenido, cualquiera de las empresas que ustedes lideran puede decir, yo aporto aquí o acá? Y mis principales impactos negativos y positivos son estos medidos en términos científicos objetivos, ¿verdad? Entonces, ya pasamos de una crítica sin sentido, pues a una acción, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi profesor de maestría en Japón decía, ¿cómo era que decía mi profesor? Decía, ese es sinónimo de mediocridad, decía él. Usted reconoce un mediocre porque simple y sencillamente critica, ¿verdad? La persona realmente inteligente, digamos, hace la crítica, pero también busca la solución, ¿no? Trata de buscar soluciones a la situación. Entonces, vean lo que presento aquí. Aquí ya empieza a medirse
una escala en el desempeño para la sostenibilidad, ¿verdad? Esto es un enfoque muy de auditoría y ya habla de 5 niveles, perdón, ¿no? El nivel de resistencia, muchas empresas ni les interesa saber de eso. El nivel donde cumple y observa, tal vez eso se llama en términos económicos, el que, ¿cómo se llama? Eh, Crear la ley, o sea, el garrote, o sea, si no haces lo que yo digo, este es el garrote con el que te doy, esta es la ley o esta es la sanción con la que te doy, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente observa y cumple, ¿no? Finalmente está ya la empresa que empieza a tener una actitud muchísimo más proactiva, ¿verdad? Y finalmente, las últimas dos es la empresa que realmente aprovecha la situación, ¿verdad? Empieza a prever qué va a suceder y pues está la que ya trasciende, ¿no? Yo tengo 3, 4 años de no ir a Ecuador, entonces no puedo utilizar ejemplos de empresas ecuatorianas que puedan estar en alguna de estas 3 o una de estas 4, ¿verdad? Pero, ¿qué es importante de esto que ustedes están viendo aquí? Para mí lo más importante de lo que ustedes están viendo aquí es el año en que se genera esto. O sea, estamos hablando de ciencia o de lógica de 1995. O sea, esto tiene más de 20 años. Ya, o sea, hay empresas que tienen 20 años de estarse rompiendo el coco, ¿verdad? Para hablar coloquialmente, en cómo generar sostenibilidad a través de lo que hacemos, ¿verdad? Y ya se crean pues niveles y auditoría ambiental y auditoría ecológica y sostenibilidad. Como les digo ya, los términos ecológicos o ambientales a estos niveles pues no se utilizan, se utiliza más biodiversidad o servicios ecosistémicos, ¿verdad? Esto gráficamente, esto y esto son lo mismo, la única diferencia es que esto está más gráfico y da algunos ejemplos. No quiero entrar en detalle porque yo sé que ustedes lo pueden leer y además mis colegas Lorena y Marcos pueden compartir con ustedes esta presentación. Pero entonces ahora realmente entremos a hablar de cómo cualquier organización puede hacer una diferencia en la construcción de la sostenibilidad desde su propia responsabilidad. ¿Se acuerdan que al puro principio yo decía cada uno tiene su propia responsabilidad? Entonces, ¿cómo desde su empresa? Yo no sé, a ver si veo nombres. Gabriela y Jairo. O sea, yo no sé si la empresa de Gabriela tiene 2,000 empleados o tiene 2, ¿verdad? No sé si exporta mucho o exporta poco. O sea, no tengo ni idea de la amplitud de la empresa ni de la profundidad, pero sí les puedo asegurar que esto, en la posición en la que estén como empresa, esto puede marcar un norte hacia dónde llevar la gestión de la empresa a lo interno para aportar a la sostenibilidad, ¿verdad? Y eso tarde o temprano les va a terminar abriendo nuevos mercados mucho más eh, con mejores retornos de inversión. Entonces, vea que insisto a lo interno de la dirección de la organización, ¿verdad? Toda organización tiene que generar responsabilidad y transparencia, ¿verdad? Aquí toda organización tiene que tener un nivel directivo, toda organización tiene que tener un nivel ejecutivo y toda organización debería tener un nivel operativo. Estamos claros que en un emprendimiento el presidente de la empresa es el gerente, ¿verdad? Eso en términos de gobierno corporativo no está bien, pero así hay que hacerlo porque es una empresa que está en transición de crecimiento, ¿verdad? Sin embargo, que el presidente y gerente sepan que hay un nivel directivo y ejecutivo, eso organiza muy bien las ideas, sobre todo a nivel de producción de valor, como por ejemplo lo que es propiedad intelectual y todo eso. Ok, entonces a nivel directivo debería de haber una política de sostenibilidad, ¿no? Yo quería comentarles que yo he estructurado los primeros 3 bonos verdes que se registraron en Costa Rica y cuando la empresa se me acerca y me dice, Eric, ayúdenos a estructurar un proyecto de inversión para asegurar financiamiento verde. La primera pregunta que yo hago así, copy-paste, sin siquiera pensar, ¿tienen una política? No. Entonces, en la próxima junta directiva, ¿cuándo es? 2, 3, 4 semanas. Ok, me sacan un acuerdo de junta directiva que dicen que vamos a desarrollar una política de sostenibilidad. Sí, Eric, pero eso lleva tiempo. Sí, pero es que solo un acuerdo de junta directiva dice el nivel de compromiso de la organización. Ok, y no olvidar en ningún momento, ¿verdad? Todo el ciclo de Deming, que es ese circulito con 4 espacios de diferentes colores, de 4 colores, ¿verdad? Que en todo momento que tenemos que tener como organización. Siempre estamos actuando, tenemos que planificar nuestra actuación,
debemos hacer, debemos verificar y de nuevo volver a actuar, ¿no? Entonces, si hay algo que les puedo decir es que si la empresa de ustedes hacen una política de sostenibilidad, la primera, si hay algo que les puedo asegurar es que no les va a ir bien, que va a ser un primer ejemplo, que van a aprender un montón y que ojalá todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento, todo se convierta en una estrategia de gestión interna del conocimiento y lo utilicen para la próxima política y para la próxima política y para la próxima política y así van a lograr generar sostenibilidad dentro de su organización. No estamos de tiempo. Las 11. Bueno, yo creo que ya casi vamos cerrando. Entonces, aquí estamos hablando desde el nivel más alto, ¿no? El nivel de gobierno corporativo, de gobernanza de la organización. Y otra vez más veo que dice ahí organizacional, no dice empresarial. Esto tiene lógica para una cooperativa, para una asociación una asociación de productores. Entonces, aquí hay una lista de buenas prácticas de gobierno corporativo. No los voy a leer porque yo sé que ustedes saben leer. Entonces, hay una parte donde dice riesgos anticipados y riesgos manejados. Ahí hay algo que se llama, no sé si algunos de ustedes los conoce, análisis de la materialidad. Es decir, ¿qué del contexto me afecta a mí y qué del contexto afecto yo, ¿verdad? Como empresa, no como individuo, como empresa. Entonces hay que aprender a hacer, como buena práctica de gobierno corporativo, aprender a hacer esos análisis de materialidad. Algunas variables que podríamos analizar con esos análisis de materialidad, ¿verdad? ¿Qué tan diversa es mi empresa desde el punto de vista, digamos, de género, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista etario, e incluso, si ustedes así lo quieren, desde el punto de vista sexual también? O sea, tengo gente trans, tengo gente LGTBI, o sea, y si estoy abierto a eso o no. Una cosa es decir que uno esté abierto, ¿verdad? Y otra cosa es decir, tengo una política que permite esto, ¿verdad? Ese es el nivel de responsabilidad de un órgano máximo, ¿no? Entonces, solo para darles una digamos, una anécdota, yo hice la planificación estratégica de una fundación que tenía en el sur de Colombia, que tenía 45 años de trabajar con pueblos originarios, con proyectos muy buenos, o sea, muy bonitos, cero crítica hacia eso. Pero en esos 45 años nunca había habido en su junta directiva un miembro de los pueblos originarios a los que ayudaban. Entonces, solo para que se den una idea de que hay que tener esa responsabilidad, ¿verdad? Hay que tener esa responsabilidad. Análisis y seguimiento de partes interesadas, eso es algo que a mí me encanta porque es trabajar con la comunidad, ¿verdad? El marco estratégico, qué dice nuestra misión, qué dice nuestra visión, qué dicen nuestros valores, qué dice nuestra estrategia de participar o no participar, de aportar o no aportar a nivel social o a nivel ambiental, ¿no? El manejo de la integridad, esto es algo que normalmente a la gente se le olvida, ¿verdad? Que a nivel de la junta directiva es donde tienen que estar la gente más ética todavía, más íntegra, ¿verdad? ¿Y cómo manejamos eso? Nada más creamos un código de ética y lo engavetamos, o cómo nos aseguramos que todos conozcan ese código de ética, ¿verdad? Solo, digamos, anecdóticamente hablando, les quería comentar de una empresa recientemente, hace un año, un escándalo grandísimo de corrupción en Costa Rica con gobiernos locales. Una misma empresa, digamos, le ensució la mano como a 5 o 6 gobiernos locales, y esa empresa tiene un código de ética precioso, lindísimo, pero no lo conocían, obviamente, ¿no? O no estaban gestionando su contratación de personal a partir de ahí, ¿verdad? Planificación y evaluación de programas y proyectos, ¿verdad? Investigación y desarrollo, ahí hay un tema. Investigación y desarrollo es solo un tema per se, ¿verdad? Acordémonos que hablamos de tecnología, uno de las ejes era tecnología. Entonces, ¿qué tanto dedico yo a la investigación y desarrollo dentro de mi empresa? No solo para el desarrollo de mercados, ¿verdad? Sino también para el desarrollo de productos y servicios con menos impacto social o ambiental. Políticas, manuales, procedimientos, ahí es donde se concreta el análisis de materialidad, ¿verdad? Y bueno, está la evaluación del desempeño de la organización, evaluación de desempeño de la misma junta directiva, ¿verdad? Y muchos otros dependiendo del área en que se maneja la empresa, del área y del mercado.
Me parece que hay una pregunta en el chat. No sé quién me ayuda. Lorena, ¿tú? ¿Me ayudas tú, Lorena? A ver si tenemos alguna consulta, ya te digo, Eric. No, la consulta es la que hizo en su momento Gisela. No, no hay Ok. consultas en el chat. Ok, perfecto. Entonces, entremos un poco en materia a qué quiere decir ese análisis de materialidad. Y digamos, hay varias perspectivas de análisis de materialidad. Yo me voy a concentrar en la perspectiva ASG, que no quiero definir ahora, quiero dejar esa falencia ahí, porque es lo que vamos a hablar en la próxima vez, ¿no? Entonces, qué quiere decir? Se me congeló esto. ¿Qué quiere decir un análisis de materialidad? Tener en cuenta que su órgano máximo, no me acuerdo cómo le dicen a los órganos máximos en las empresas en Ecuador. Digamos, está la Asamblea General, pues después está la Junta Directiva o el Consejo de Administración. En México le dicen a las juntas directivas, les dicen consejos de administración. En Costa Rica, los consejos de administración son las juntas directivas específicamente de las cooperativas. Entonces, puede haber ahí una confusión de términos, pero lo importante es que los colegas entiendan que es el órgano directivo máximo, que no es la Asamblea General, ¿no? Entonces, esta asamblea, esta junta directiva, ¿no? Yo pertenezco a varias, eh, se tiene una obligación, una responsabilidad con el que puso el dinero para que esa organización camine. Es quien tiene la última responsabilidad. Al menos en Costa Rica, si se comete un error muy grave, son los miembros de la junta directiva los que van para la cárcel, ¿verdad? Eso sucede muy poco, pero son los que van para la cárcel. Entonces, es el órgano máximo y ellos son los que tienen la responsabilidad fiduciaria, ¿no? Tanto a nivel individual, yo como individuo, Eric Brenes, como tesorero de la empresa X, que es de una empresa del Estado, yo tengo responsabilidad como tesorero, pero también a nivel como junta directiva. Entonces, ellos son a nivel directivo los que gestionan la organización y son los que tienen esa responsabilidad de exigir a los que están debajo de ellos, incluidos ellos mismos, responsabilidad y transparencia, responsabilidad y transparencia en la gestión. Por eso es que se necesitan estrategias de planificación estratégica de todas las actividades, las directivas, las ejecutivas, las operativas, todo muy bien estructurado, ¿verdad? Y eso exige de la junta directiva o del órgano máximo un nivel de proactividad, es decir, que no sentar, bueno, yo soy miembro de la junta directiva, ¿verdad? Me auto enorgullezco de mí mismo, me cruzo los brazos y no hago nada. No, esa es precisamente la actitud que no hay que tomar. Hay que ser totalmente proactivos, ¿verdad? Hacia la gestión de todos los riesgos, ¿ok? Gabriela López creo que tiene una consulta, una pregunta para el profesor Eric. Sí, Adelante, Gabriela. Estoy completamente sorprendida con todo lo que acabas de decir y justamente por eso viene mi pregunta. Entiendo entonces que parte de la sostenibilidad e incluso para poder pensar y desarrollar un proyecto como los que tú acabas de explicar, la empresa debería pensar siempre en ser la parte organizativa a tal punto de tener un gobierno corporativo, porque yo veo acá en el Ecuador, no sé qué pasa en el resto de los países de Latinoamérica, yo veo acá en el Ecuador que hay muchas empresas familiares, por ejemplo, donde todo este tema de migrar de un manejo familiar a un gobierno corporativo es casi una lucha de 2, 3 generaciones, o sea, no es tan sencilla la cosa. ¿Cómo se hacen esos casos? Y de lo que yo entiendo que acabas de explicar ahora es como la base para poder dar el siguiente gran paso. ¿Es eso lo que estoy entendiendo? Sí, exactamente, Gabriela, es exactamente. Ahora, a ver, hay un documento, Gabriela, te lo súper recomiendo, es un análisis de gobierno corporativo de la OCDE de América Latina, donde caracteriza muy bien la naturaleza de los emprendimientos en América Latina, ¿verdad? Cuando hay familias, digamos, en América Latina, aquí estoy generalizando, digamos, las cosas son un poco diferentes en Argentina, son un poco diferentes en Ecuador, son un poco diferentes en México, pero aquí estoy generalizando nada más por un tema de la charla, ¿no? Pero las empresas grandes siguen siendo familiares en América Latina,
¿no? Las transnacionales son grandes y siguen siendo familiares. Entonces, estas empresas necesitan, sobre todo lo que necesitan son buenos gerentes, no tanto buenas prácticas de gobierno corporativo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo una empresa familiar pequeña, también es importante que veas las estadísticas de la cantidad de empresas familiares pequeñas que no pasan de la segunda y las que no pasan de la tercera generación, ¿verdad? Hay buenas prácticas, aquí yo quiero declarar sobre todo mi ignorancia, hay buenas prácticas de gobierno corporativo para empresas familiares. Hay buenas prácticas de gobierno corporativo para empresas familiares, ¿no? Porque es muy importante saber quién es el dueño y quién es el que ejecuta las reglas del dueño. Es muy importante eso a nivel familiar. Ahora, yo te recomiendo que hagas un ejercicio y se lo recomiendo a cualquier persona que esté en cualquier país de América Latina. Vaya a las empresas grandes de su país, que son familiares, que han sobrevivido más de 3 generaciones y vaya y véale las reglas de gobierno corporativo para que vea que son fuertes, que están claramente establecidas. Y entonces ahí es donde yo digo, probablemente sobreviven porque tienen esas prácticas de gobierno corporativo, ¿verdad? Entonces aquí la empresa de supermercados más grande de Costa Rica, por ejemplo, que tiene muchísima presión en el mercado de las grandes transnacionales americanas, prácticamente está sola liderando el mercado, ¿verdad? Y es una empresa familiar de un solo apellido y tiene unas prácticas de gobierno corporativo así que dan ganas, o sea, uno se relame los bigotes y dan ganas de hacer copy-paste para lo que sea, ¿verdad? Y uno ve miembros de la familia, uno dice, no, este es sobrino o nieto, o nieto tercero del que fundó y está en la junta directiva y vas y hablas con él. Sí, yo estoy en la junta directiva, pero primero trabajé 20 años aquí y después trabajé 20 años allá y recibí un salario, pero ahora estoy en la junta directiva y pasé por toda la organización. Entonces, el gobierno... Y tal vez lo más riesgoso yo veo ahora, porque lo viví justamente en una empresa muchos años, creo que también el tema de la mezcla de funciones es probablemente lo más crítico, ¿no? Un dueño tiende a mezclar sus funciones con cosas operativas y demás, y no solamente alinearse a la parte estratégica y de dirección, ¿no? Y ahí es donde pierde la generación de valor, porque me voy a devolver para que veas una cosa. Aquí, el dueño de la empresa es el que tiene que dirigir, ¿verdad? Si puede contratar a alguien que ejecute, pues o sea, que contrate a un gerente y ejecute. Si no lo puede hacer porque la billetera de la empresa no le permite, entonces que haga las dos cosas al mismo tiempo, pero que no se le olvide que la más importante que gerenciar es dirigir, ¿verdad? Y en el momento en que él puede romper ese esquema y poner a alguien a gerenciar y quedarse él en la dirección, ¿verdad? Que eso es lo que no sucede en las pequeñas empresas de nuestra América Latina, que al menos en Costa Rica, las pequeñas empresas y más pequeñas que las pequeñas, ya eso se llamaría en teoría económica, eso se les conoce como medios de vida, es precisamente las organizaciones que más necesitan eficiencia porque los recursos son bajos. Entonces, si lo operativo, yo entiendo que el dueño quiera que los tornillos se peguen como él dice que se pegan, yo entiendo, pero entonces va, lo dice y se regresa a lo ejecutivo o se regresa a lo directivo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando la familia, o sea, lo peor que puede pasar y las cosas se desordenan todavía más cuando a la empresa le va bien? ¿Por qué se desordenan más? Porque entonces viene el hijo, viene la esposa, viene el tío, viene el abuelo, viene el perro, viene el gato, viene el perico y todos trabajando en la empresa. Eso per se no está mal. Pero entonces, ¿dónde está el nivel directivo y dónde está el nivel ejecutivo? ¿Verdad? Entonces, no hay problema. Aquí Adelante, Gisela Lorena. dejaba en el chat un comentario que no sé si ella quiere profundizar en función de lo que estábamos conversando al inicio. Ella menciona que la Junta General de Socios o accionistas de las empresas jurídicas tipo sociedad anónima o cooperativa limitada, pero que la carga legal generalmente afecta al gerente general de acuerdo a la información que ella tiene, pero a lo mejor quiere profundizar sobre este aspecto, ¿no? Buen punto. Sí, buen punto. Normalmente las juntas directivas les dan responsabilidades legales a más de un ejecutivo.
No sé, Gabriela, si respondí a tu pregunta. Este tema para mí, o sea, esto es lo que le da de comer a mi familia y esto es lo que a mí, o sea, me apasiona más todavía. Entonces, Y yo estoy un poco viendo la Matrix contigo hoy, porque es como que cuando tú explicas, aquí en Ecuador por lo menos se ve mucho de lo que tú acabas de decir. En plan, muchas empresas y medianas y grandes todavía siguen siendo familiares y todavía sigue habiendo ese problema de querer dejar de tratar de manejar la operatividad del día a día, ¿no? Sino más bien comenzar a dirigir y revisar estrategias y planificación estratégica como corresponde y demás. Entonces, y es cierto, acá también se ve mucho de que la segunda generación, cuando hay el paso de la primera a la segunda, tambalean mucho y muchas no logran soportar ese cambio, ¿no? sí, por ausencia de gobierno corporativo. Ahora, para terminar el comentario nada más. Por eso, aquí en esta Finmina yo puse arriba desde una perspectiva ASG. Cuando a mí me llaman a dar conferencias, sobre todo gente que no trabaja en temas académicos, como, digamos, como ustedes, o, ¿verdad? Este, yo siempre le digo a la gente, de la A, de la S y de la G, la que más me gusta es la G. ¿Por qué? Porque es la que ordena todo. Es la que ordena todo, es la que dice, vamos a hacer las cosas así, vamos a hacer las cosas así. Entonces, ¿qué sucedía antes? O sea, acuérdense que yo puse en un circulito, a ver, aquí, 1995, dice ahí, ¿no? ¿Qué sucedía antes? Antes sucedía que había un programa de responsabilidad social, se le contrataba a alguien bueno con una buena imagen y mire, tome $1,000 diario, vaya a ver qué puede hacer. Y entonces ahora ya soy una organización buena, porque tengo un programa de responsabilidad social y le doy $1,000 a ellos. Eso ya se acabó, o sea, ya las cosas no son así. Ahora hay que hacer un análisis de materialidad, ¿verdad? Y trabajar desde el nivel más alto de la empresa. Ok, entonces, si seguimos con ASG, ¿verdad? Que ya les dije que no vamos a entrar en detalle de lo que es ASG para no, porque nos comemos todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que aprender a hacer lo que se llama la evaluación de variables económicas no financieras de una organización y los riesgos asociados a estas, ¿verdad? Vean que estamos hablando de riesgos de contexto y riesgos a lo interno. Me acuerdo que una vez hice una evaluación en Perú, en unas partes de afuera de Lima, que toda la comunidad le echaba la culpa de los altos índices de cáncer a una empresa que estaba contaminando el agua cerca, ¿no? Y tenían 20 años de estarse echando la culpa, ¿verdad? Y cuando mandamos a hacer un análisis del agua, resulta que el agua ya venía contaminada cuando entraba a la empresa y hasta los mismos empresarios que trabajaban dentro de la empresa les desarrollaban el cáncer. Entonces, o sea, hay que hacer un análisis apropiadamente de dónde venía esa agua contaminada. Nada tenía que ver la empresa. Entonces, las variables sociales, ¿verdad? Hay agendas de desarrollo asociadas y variables ambientales, hay agendas de desarrollo asociadas a eso, ¿verdad? Ahí es donde el Climate Bond Initiative en las partes ambientales puede hacer una gran diferencia, ¿no? Entonces ahí hay 4 puntos importantes para el análisis de variables económicas no financieras, ¿verdad? La complejidad y profundidad entre la interconexión e interdependencia que existe en un mundo globalizado, ¿verdad? Yo hablando con un empresario, me decía, Eric, yo veía las noticias de una, yo veía las noticias de una disque pandemia en China. Y yo decía, uy, qué barbaridad, ¿cuándo llegará eso a Guatemala, verdad? ¿Cuándo llegó? 15 o 22 días después, cuando ya el suplidor en Italia le dijo que no le podía suplir, ¿verdad? Entonces, ahí hay una gran interdependencia, interconectividad en todo el sistema, ¿verdad? Ya eso es tan difícil medir, esas variables son tan difíciles medir que los ejercicios se vuelven así como estratosferos, ¿no? Pero hay que entrar en eso, hay que entrar en esos análisis de variables ambientales. Ahora en Costa Rica, por ejemplo, está lloviendo tan fuerte que se está llevando partes completas de pueblos, ¿verdad? Y entonces la gente no va a trabajar. Teniendo necesidad el empresario y teniendo necesidad el empleado, no van a trabajar porque no tienen una casa, ¿verdad? Ambigüedad en las interpretaciones o distorsiones de la realidad, ¿verdad? Hay gente que, si hay algo que le puedo asegurar, es que hay gente que está haciendo muy buen negocio con la guerra de Ucrania, ¿verdad? Hay gente que lo interpreta de una forma diferente, no quiero hacer un juicio de valor, ¿verdad?
la dinámica y la volatilidad de las fuerzas de cambio, ya sean estas naturales o ya sean estas antropogénicas. Yo no sé si ustedes, si quieren cuestionarse la dinámica y la volatilidad de fuerzas de cambio, si quieren vamos y conversamos con los maestros de escuela o con los administradores de centros comerciales en Estados Unidos acerca de esta situación de que hay tiroteos todos los días. Esa es una fuerza de cambio antropogénica que no podemos controlar. Tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? Y después incertidumbre o falta de predictividad o también comprensión de los eventos. Solo les voy a dar otra anécdota para que ustedes vean lo difícil que es, digamos, medir los temas desde la incertidumbre, ¿verdad? Cuando yo tengo mucha relación con la Embajada de Japón porque yo me gradué allá y ahora, digamos, almuerzo o ceno con el embajador, digamos, 2 o 3 veces al mes, al año. Y entonces cuando hubo esta última derrame nuclear, yo hablando con el agregado cultural, le digo, no entiendo por qué pasó eso en Colombia, en Japón, porque yo sé que ustedes tienen una agenda para tratar los riesgos de un terremoto y también sé que ustedes tienen una agenda para tratar el tema de los tsunamis. Y el agregado cultural me decía, efectivamente, Eric, tenemos una agenda para cada uno y estábamos preparados para los dos, pero no al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde uno ve la incertidumbre, ¿verdad? Si ustedes exportan, por ejemplo, ¿cuánto les afectó la pandemia a sus niveles de exportación? Simple y sencillamente porque no había transporte. ¿Verdad? Una variable tan sencilla como esa, que se da por sentada. ¿Quién tenía alternativas medidas? Nadie o casi nadie. ¿Quién estaba esperando una pandemia? ¿Quién estaba esperando una pandemia si ocurren cada 100 años? Pero bueno, esas son las interdependencias e interconectividades y incertidumbre y falta de predictividad que tiene actualmente nuestro sistema. En términos sociológicos, aquí estamos hablando de economía, pero en términos sociológicos, todo esto, los grandes pensadores sociológicos dicen que nuestra realidad se está volviendo líquida, porque cambia demasiado, ¿no? Bueno, vamos terminando. Vamos a ver cómo estamos del tiempo. Sí, perfecto. Esa fue una introducción a las variables ambientales y sociales de gobierno corporativo. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? A ver, voy a hablar así. ¿Para qué perder el tiempo en eso? Vamos a dedicar y perder el tiempo en esto porque ahí está apuntando los recursos, el planeta. No quiero decir los países europeos más desarrollados, no quiero decir Estados Unidos, no quiero decir que eso no es algo que no sucede en Ecuador, no quiero decir que eso no es algo que no sucede en... No, vamos a ver la próxima semana cómo de un año a otro los fondos de inversión, los fondos invertidos en este tipo de inversiones responsables pasaron en un año de 1.000 billones a casi 3 billones. Entonces, cada vez se van a irse, o sea, sigamos business as usual, sigamos contaminando, cada vez se van a cerrar más las llaves de las fuentes de inversión para este tipo de proyectos. O sea, es un tema, en Ecuador irá más rápido o más despacio que en Costa Rica, en México irá más rápido o más despacio que en Costa Rica o en Ecuador, pero está sucediendo y está sucediendo a velocidades aceleradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer como exportadores, como pequeños empresarios, sean familiares o no sean familiares? ¿Qué vamos a hacer para que nuestros emprendimientos se alineen a todo esto? Hay que conocer el mercado de las inversiones responsables. ¿Qué quiere decir inversiones responsables? Porque hay una relación directa que no vamos a ver hoy entre inversiones responsables y ODS. Es una relación casi directa y entrelazada. Y para cerrar y abrir el espacio y que conversemos, quiero decirles que el primer bono verde fue en eficiencia energética. Eficiencia energética es el ODS 7 o el 9, bueno, el 7 creo. Si ustedes leen el ODS 7, cuando se empieza a desagregar el ODS 7 en ODS más específicos,
van a ver que hay uno que dice eficiencia, cantidad de eficiencia, energías renovables es el 7. Y hay un objetivo en eficiencia energética y un objetivo en fuentes renovables, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estructuramos el bono, directamente relacionamos, vean la imagen que estoy haciendo, hacemos una relación directa de comportamiento financiero e impacto ambiental. Yo les puedo decir a ustedes con un sustento científico, que no lo digo yo, lo dice un tercero independiente, que si las dos calderas que nosotros cambiamos, que eran de búnker, y pusimos calderas de carbono neutral, de una biomasa carbono neutral, esas calderas de búnker nosotros sabíamos que normalmente operan 360 días al año y 5 días de mantenimiento. Al cambiar las calderas por calderas de biomasa carbono neutral, nosotros le acreditamos al inversionista que si esa caldera funciona como normalmente se requiere, es decir, 360 días al año, la cantidad de emisiones no emitidas a la atmósfera es de 15,000 toneladas de CO2. Entonces, si sucede algo y la caldera funciona 320 o 290 o 190, entonces la cantidad de toneladas de CO2 que se emite a la atmósfera se reduce. Pero lo importante es eso, lo importante es la relación entre retorno de inversión e impacto ambiental, medido con principios científicos, ¿verdad? Totalmente abiertos y transparentes. ¿Cómo logramos eso? Lo vamos a ver la próxima semana porque se nos acabó el tiempo. Entonces, no sé si están todos dormidos. A mí los monólogos me parecen aburridos. Abro el espacio para sus dudas, comentarios o sugerencias. Muy bien. Yo tengo una Gustavo pregunta. Guerrero. Perdón. Le damos el paso a Gustavo y luego Sí. vamos pasando. ¿Sí? No, aquí estamos presentes. No. Muy bien. ¿Quién quería hacer una pregunta? Yo. Gabriela, adelante. Justamente con lo que acabas de decir como ejemplo, si es que en efecto una empresa cambia sus calderos y los cambia de búnker súper contaminantes a algo mucho más ambientalmente amigable, en ese caso, ¿cómo se mide el retorno económico? Me queda clarísimo la parte esta medioambiental, porque es cierto, ¿no? El CO2 definitivamente emitido va a ser menor, pero ¿cómo hago el retorno económico en ese caso? Sí, a ver, normalmente el retorno económico, o sea, recordemos que uno nunca hace un proyecto de energías renovables, uno nunca hace un proyecto de energías renovables sin antes no hacer un ejercicio de eficiencia energética, ¿no? O sea, se puede hacer, pero no tiene sentido financiero. Entonces, el ejercicio de eficiencia energética, aunque se puede medir en CO2 no emitido, ¿verdad? También se puede medir en términos de ahorro. Yo no sé si ustedes han cambiado, digamos, las luminarias. Si ustedes que las luminarias incandescentes de hace 20 años, no sé, me voy a inventar un número solo para que te hagas una idea. Si en toda la fábrica hay luminarias incandescentes de hace 20 años, ¿verdad? Eso genera un recibo de electricidad, por decir algo, de $1,000, ¿verdad? Tú haces la inversión y cambias todas las luminarias por luminarias LED, ¿verdad? Entonces, el recibo de la electricidad va a reducirse en una tercera o cuarta parte, ¿verdad? Entonces, tienes que sumar el ahorro por cada recibo. Mes 1 con luminarias el ahorro es tanto, mes 2 con luminarias es tanto, mes 3 con luminarias es tanto. Entonces, 3, 4, 5 meses sumado y ya compensas la inversión que hiciste por por la luminaria, ya queda compensado. Y a partir del mes 3 o 4 o 5 ya todo es ganancia neta. Ya se pagaron las luminarias y ya es pura ganancia neta. En el caso de una caldera, ¿verdad? Al tener que cambiar la caldera, si hay algo que le puedo asegurar es que en América Latina las calderas que se diseñan para 40 años probablemente tienen 90 de estar funcionando. Eso es algo que caracteriza a América Latina, ¿no? El único hecho de cambiar la caldera, aunque sea por una de búnker, te aseguro que va a haber un ahorro energético.
Entonces vas a gastar menos búnker y ya ahí vas a, tal vez al gastar menos búnker, quemas menos búnker, entonces emites menos CO2, pero también gastas menos dinero comprando menos búnker, solo cambiando la caldera, ¿verdad? Okay. Un tema de ahorros. Adelante. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta? Creo que es importante este intercambio con el profesor. Jairo, adelante. En ese mismo sentido, Eric, nosotros a través de una de las compañías que les damos soporte, desarrollamos un proyecto de paneles solares, energías alternativas. Y lo que hicimos fue una matriz que nos permite definir dentro del aporte total de energía estándar, de energía corriente, o sea, la energía de suministro regular, cuál era el aporte que estos paneles iban a generar dentro de la organización. Lo que hicimos para no masificar y poder tener un eje de medición mucho más preciso fue orientar el consumo de ciertos equipos a el bateaje, al potencial que nos generaban estos paneles fotovoltaicos. Y desde allí empezamos ya a calcular la rentabilidad y margen operativo que nos podían dar este tipo de soluciones. ¿Cuál es el propósito? Ver de mediano y largo plazo si realmente esas soluciones aportan y dentro de la rentabilidad de la organización, cómo logramos convencer a la alta gerencia que efectivamente ese es el camino a recorrer. Hasta aquí estamos dando los pasos, todavía no tenemos, estas soluciones no es que son de inmediato plazo, pero evidentemente sí empezamos a percibir que ya por lo menos 2 equipos de cierta área de proceso se alimentan solamente de estos paneles. De paneles solares. Sí, allí ya empezamos a tener una mejor eficiencia y por sobre todo podemos radicalizar el tema de que efectivamente esas son soluciones que aportan y que en el tiempo sí van a ser de alto nivel de beneficio. Te agradezco. Sí, gracias, Jairo. Digamos, ilustrando lo que estás diciendo, nosotros hicimos un análisis financiero. Las lecherías en Costa Rica, bueno, las lecherías en el mundo usualmente se les exige, por normas de calidad, se les exige lavar ciertas cosas con agua caliente, ¿no? Y nosotros hicimos un análisis donde cambiamos por paneles solares fotovoltaicos, solares térmicos, no fotovoltaicos, y la gente empezó a calentar el agua con paneles solares térmicos y le bajó la factura casi un 30%, ¿verdad? Después hicimos otro ejercicio más adelante, ¿verdad? Esos son temas muy técnicos. Yo soy financiero, ¿verdad? Yo solo estoy al lado del ingeniero viendo lo que hace, ¿no? Pero es la justificación financiera, ¿verdad? Me Así es. acuerdo que nosotros estuvimos en algunos supermercados, era una cadena como de 5 o 6 supermercados bastante grandes en zonas rurales, y bueno, se los estaba comiendo vivos el precio de la electricidad, ¿verdad? Entonces, no había que tener un doctorado en física cuántica para saber que el precio, el 90% del costo de la electricidad eran los congeladores, ¿no? Y entonces me acuerdo que el ingeniero le pegó unas máquinas, ¿no? Le pegó unas máquinas entre el enchufe de la pared y el enchufe de la máquina, y los tuvo ahí como 2 o 3 días. Entonces estuvimos viendo consumos, ¿verdad? Y al final, después de ver los análisis de consumo, la pregunta era al dueño del supermercado: ¿usted tiene los congeladores prendidos de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana que abre, que es cuando más frío hace digamos, en el ambiente, ¿verdad? Y además se tiene cerrado. ¿Por qué? Porque es así, ¿verdad? Y entonces, no había una explicación. Entonces empezamos apagando algunos, a ver si los productos se dañaban. Empezamos a ver que algunos refrigeradores estaban viejos y necesitaban aislarlos más, ¿verdad? Pero al final la recomendación que le generó a él mucho más capital de trabajo, ¿verdad? O sea, le soltó, era apagarlo entre 2 y 3 de la mañana, o sea, era apagarlo solo 1 hora diaria. Y es increíble cómo apagarlo solo 1 hora diaria le generaba un ahorro, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Al final del día todo contribuye. Sí.
Y ese ahorro se puede medir también en CO2, o sea, no solo los kilovatios, sino el CO2. Ah, no, total, total, alineado con eso. De hecho, por default es el común denominador de esta ecuación, ¿no? Sí, exactamente, el CO2. No sé si tienen algún otro Gracias, Eric. comentario. No, con mucho gusto. Y así hay cientos de miles de ejemplos, Jairon. Uy, me acuerdo una vez en Guatemala, recién llegado de mi maestría, hicimos un análisis financiero y la recomendación, al final yo no sé qué hizo el empresario, ¿verdad? Pero al final la recomendación era más barato cambiar, pucha, no me acuerdo, si eran 6 tractores viejos y poner búfalos de agua. Era financieramente más viable para claro, esa gente tenía 1000 hectáreas de jatrofa para producción de biodiesel, ¿verdad? Pero, o sea, ese tipo de cosas, o sea, al final, al final te invertís $1 para ahorrarte $10 o para ahorrarte 90 centavos, ¿verdad? Entonces hay que hacer el análisis financiero primero, ¿no? Definitivamente, sí. Y abierto el micrófono para quien desee realizar algún comentario, pregunta al profesor. Hoy están tímidos, ¿eh? ¿Cuánta Eric, gente tenemos? Sí, adelante. Y de allí, una vez que se tiene un proyecto como estos, en los que incluye ya sea un cambio de equipo o implementación de paneles o demás, siendo una empresa privada, ¿cómo generas o cómo haces de allí un proyecto para que, tú creo que nos vas a explicar eso en la siguiente clase, ¿no? Cómo comenzar a generar un poco de bonos o de cosas y proyectos en función justamente de este proyecto de mejora medioambiental. Sí, eso es una pura estructuración financiera pura y dura, ¿no? Ujú. A ver, nada más te quiero dar un ejemplo de un centro de distribución de una empresa grande, muy parecida a la Coca-Cola, pero es una empresa nacional de Costa Rica. Este centro de distribución está en una zona caliente, ¿verdad? Entonces, como distribuyen bebidas, pues te imaginarás lo que gastan en aires acondicionados, en luminarias. Eso es un centro de distribución de logística, muy parecido a lo que pueden tener muchos exportadores, digamos, cerca de la aduana. Cuando nosotros fuimos con el ingeniero, con el ingeniero del primer bono verde, que la especialidad de él es eficiencia energética, no es renovables, el ingeniero le decía al empresario, al gerente general de esa sucursal, de ese centro de distribución, le decía, ¿a ustedes qué le han ofrecido? Dice, vea, $600,000 en paneles solares, el otro me ofreció $800,000 en paneles solares, el otro me ofreció $750,000 en paneles solares, ¿verdad? Eh, el tema es que todos los que habían llegado antes que este ingeniero, lo que llegaban era a vender paneles solares. Entonces él veía el recibo de la electricidad del mes y lo único que le interesaba con ese consumo, usted necesita tanto paneles solares porque así vende bastante, ¿verdad? Este ingeniero lo que le dijo es, vea, es que yo no vendo paneles solares, o sea, mi negocio no es vender paneles solares, ciertamente vendo paneles solares, pero los paneles solares si quiero se los regalo en función de lo que le puedo ahorrar, ¿verdad? Entonces él le dijo, hagamos un análisis de eficiencia energética para que vea cuánto usted se puede ahorrar, por ejemplo, solo cambiando luminarias, aires acondicionados eficientes, todo. Entonces, al final, todo el análisis que él hizo de eficiencia energética lo llevó a recomendarle era necesario comprar aproximadamente $375,000 en paneles solares, o sea, mucho menos de la mitad de lo que le estaba ofreciendo al que vendía paneles solares, ¿verdad? Y encima, este ingeniero le decía, vea, si usted quiere, hagamos un contrato y yo le acepto que me pague a partir del ahorro. Si no hay ahorro, no me paga, ¿verdad? O sea, así de certeza hay en el negocio. Ahora, ¿qué sucede? Si queremos ir a un bono verde, ¿verdad? O a un bono verde, no, a una estructuración financiera ambiental, para no decir bono verde. Todos esos cambios que vamos a ir haciendo van a ir representando una reducción en el consumo de la electricidad, ¿verdad? Entonces, como hay directamente un impacto ambiental por el CO2 por kilovatio, entonces usted ya puede acreditar, vea, este es hablemos, digamos, en términos calendarios para que sea, digamos, más fácil estructurarlo visualmente.
El 1 de enero, esta es mi recibo de electricidad, que es el mismo que el 1 de febrero, que es el mismo del 1 de marzo. Yo entonces ya tengo, digamos, la línea base, la medición cero. En abril, mayo y junio yo hago el proyecto y lo termino en octubre. Entonces ya yo en octubre tengo otro recibo de la electricidad, que es el mismo que voy a tener en noviembre y en diciembre, donde se va a ver la reducción en el consumo. Entonces hacemos el cálculo. En Costa Rica yo sé que yo saco el cálculo del CO2 por kilovatio del Instituto Meteorológico Nacional, que es el que hace las publicaciones, ¿verdad? Entonces ya yo sé cuánto CO2 tengo a partir de este proyecto, ¿verdad? Entonces yo puedo ir con todo eso bien estructurado a donde un inversionista y decirle, vea, deme el dinero para hacer este proyecto, ¿verdad? Al final, si usted quiere, puede salir a vender ese CO2 o puede que no. Yo no sé cómo está el mercado, digamos, el mercado voluntario en Ecuador, pero yo sé que si usted sale a venderlo en el mercado de Chicago, le podrán dar unos, qué sé yo, entre 6 y 8 dólares por tonelada de CO2, ¿verdad? Reducido. Entonces, eso puede generar una fuente de ingreso extra y eso es un contrato que se renueva todos los años. Si secuestraste en este proyecto que le dije de estas dos calderas, si estamos secuestrando 15,000 toneladas de CO2 por año, utilizando las calderas 360 días al año, multiplica eso por 8 dólares y eso es un ingreso extra anual que recibe la empresa, ¿verdad? No es mucho, pero es un ingreso que no existía antes, ¿verdad? Perfecto. Gisela, Así. adelante. Bueno, yo lo que tenía son unas inquietudes respecto a la información adicional y los recursos adicionales que tenemos para este módulo. Veo que nos están fallando 2 de los archivos, entonces quería solicitarles que nos ayuden porque lo había puesto dentro del foro, pero no tuve ninguna respuesta. Y adicional a eso, quería salir de una inquietud. En cuanto a la siguiente fase y la clase intermedia, nosotros vamos a analizar esta parte de las políticas locales y regionales específicas de aquí de Ecuador, o eso es una tarea que nos quedaría a nosotros para analizarla. Esa es una muy buena pregunta. Creo que al menos yo, es que no recuerdo toda la programación del diplomado. Digamos, desde mi perspectiva, en la próxima charla vamos a hablar más de inversiones responsables que de otra cosa, ¿verdad? Yo creo que ese análisis, bueno, si yo hubiera diseñado todo el diplomado, más bien le pediría a ustedes que lo hagan, porque me parece que sería un ejercicio espectacular para el desarrollo de la conciencia, digamos, como asesor asesor ambiental de una organización. Pero no sé, tú sabes, Lorena, si los otros módulos se los pide o se los da más bien. Toda la información respecto a la programación y los temas del módulo van siendo habilitados en plataforma, así que allí los alumnos pueden acceder a los contenidos y a los próximos temas e incluso a los párrafos introductorios, a los documentos, a medida que se va habilitando semana tras semana la información del curso, ¿no? Las próximas clases que quedan, independientemente de la que ha mencionado Eric, es vinculada a finanzas ambientales e inclusivas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y también herramientas para la gestión de la responsabilidad social, objetivos de desarrollo sostenible y empresas B. Pero hacia adentro de la plataforma, cada uno de los estudiantes puede conocer en detalle la programación. Así que no duden en chequear la información allí. Gisela hacía mención a un documento hacia adentro de la plataforma que es de lectura, que está incluido dentro del actual módulo que se está cursando, quizás Eric luego al final de la clase pueda chequear esa información, porque yo misma he chequeado y el enlace estaba como corrompido, a veces se desactualizan, pero no se preocupen que seguramente Eric luego nos actualice esa información y esté disponible para todos. De hecho, mi inquietud era porque justamente en el cuadernillo de evaluación técnica que tenemos respecto a este módulo, nos habla que mencionemos las políticas locales, regionales y nacionales para incentivar a los emprendimientos socioambientales. Y claro, estaba revisando algunas cosas y gran parte de eso se basa en todo lo que es emprendimientos, oportunidades sostenibles, el emprendimiento social, ecoemprendimiento. Y he visto que el día de hoy hemos ido más desde una parte global
Entonces, como normalmente nos toca unir toda esta información para las evaluaciones del quiz, era principalmente mi inquietud. Sí, Ah, ok. seguro, seguro. No, perfecto. Por ahí mencionarle a Gisela y a todos en general que obviamente estas clases son introductorias, pero luego los materiales de lectura y toda la información adicional que tienen en plataforma los va a ayudar a cada uno en función de su propia realidad, tanto empresaria como organizacional, a ir respondiendo desde su propia experiencia cómo se aplican estas herramientas o sus propios contextos, ¿no? Sí, y Lorena, ¿es posible, hemos solicitado previamente que nos envíen las presentaciones, no solamente el video? ¿Es viable hacer eso también? ¿Cuáles presentaciones, Gisela? O sea, por Disculpa. ejemplo, en este momento la presentación de Eric, y si es viable que nos envíen eso, porque Sí, claro. normalmente nos gusta volver otra vez a escuchar todo el módulo para poder acceder o tomar fotografías. Por Claro. supuesto, Eric seguramente pueda disponer de la No, no presentación sé, para usted. Lorena, no sabría cómo instrumentalizar la sugerencia que voy a hacer, de que se suba a la plataforma. Y si no se puede subir a la plataforma, pues yo te la paso a ti y tú te la pasas de golpe a todos los estudiantes en un solo email. O yo mismo puedo No hacer hay eso. problema. No hay Doctor, problema, lo que sí, adelante, Marco. decía, ¿podría enviarnos la presentación de PowerPoint para luego yo subirla al aula y también esté ahí para disposición de descarga? Sería, creo, lo mejor. Perfecto, Marco. De todas Entonces, maneras, aprovecho para comentarle a los alumnos que cualquier sugerencia, inquietud, duda, aprovechen, como ha hecho Gisela también, la instancia del foro y de la opción de pregunta, tanto al profesor como a la parte técnica de la plataforma, para que podamos ir asistiéndolos en todo lo que sea requerido, ¿no? Listo. ¿Alguno desea realizar alguna consulta adicional a Eric? ya puse la presentación en el chat, pero tengo claro que no, a ver, ¿cuánta gente hay aquí? Somos 18, incluyéndonos a Marco, Lorena y yo. Entonces son 15 estudiantes y creo que en total son 25. Van a haber 10 que no tengan acceso a la presentación para que Marco nos haga el favor de hacérselas llegar. Doctor, muchas gracias. En el transcurso del día lo voy a estar subiendo. Y cuando tenga el video editado para que esté todo ahí. No sé, más bien me gustaría preguntarle a Gisela, aprovechando su comentario, ¿cuáles estrategias o políticas nacionales? No sé si le estoy preguntando a la violencia de la abstracción, no sé si estoy asumiendo que Gisela está en Quito, ¿cuál sería la o las estrategias o políticas más importantes, ¿verdad? Y cuál tal vez una que se esté aplicando a nivel de la capital o a nivel de un gobierno local? Normalmente, por ejemplo, para el tema de sostenibilidad, existen ya políticas, pero tenemos la normativa la 21.000, pero como tú sabes, eso está en responsabilidad social, empresarial, y no es cualificable como normativa en sí, sino como una instancia de recomendaciones. Entiendo que para la parte de economía circular está el libro de sostenibilidad que fue lanzado en el 2019, y actualmente, por ejemplo, yo estoy entrando como comunicadora para la evaluación técnica del Plan Nacional de Economía Circular. Entonces, claro, por eso iba mi inquietud, porque iba a aprovechar y conversar con el equipo técnico que está haciendo el análisis aquí en Ecuador, porque no tenemos regulaciones aún específicas. Y lo que sí tenemos son dos incentivos a nivel de ley, que el uno está a nivel de lo que es eficiencia energética y energía renovable, y hay otra normativa de ley que beneficia a las empresas a nivel corporativo por trabajar en temas de sostenibilidad. Ah, ok. Después lo demás que hay son premios que lo maneja CERES o certificaciones, cosas así, pero realmente normativas yo no he encontrado a pesar de trabajar a nivel de comunicación. Ok, pero me encanta lo que estás mencionando porque los premios, los premios no son importantes. El reconocimiento, el reconocimiento es a nivel
corporativo, ¿no? Entonces se alinea totalmente a los ASG, ¿no? De acuerdo a cómo lo estoy viendo. Sí, y también, bueno, viendo desde otro lado, lo que hablábamos de gobierno corporativo, y eso está más enfocado a la parte de compliance. Entonces, por ejemplo, aquí se maneja mucho desde el Summit del World Compliance Association, que nosotros también trabajamos en eso, y te dan los lineamientos de gobierno corporativo. Y también tienen estos reconocimientos. Ok, sí, porque en realidad, a ver, yo he estructurado 3 bonos verdes en el 2000, a ver, voy a ver si me acuerdo de memoria, el 2019 uno, 2020 otro y el 2020 otro y el 2022, porque creo que ya estamos en pandemia con el tercero. Y los primeros, bueno, los 3 recibieron reconocimiento de la Bolsa Nacional de Valores como Sustainability, premio a la sostenibilidad. Y el premio pues hablaba a nivel del manejo a nivel corporativo del impacto de la estructuración del proyecto de inversión. O sea, reconocía, o sea, no era un premio por el impacto ambiental, sino era un premio porque lo exigía desde de los niveles más altos. Luego, si quieren, podemos incluir en plataforma el enlace dentro del sitio de Fondo Verde donde se explica toda la experiencia de bonos verdes que está mencionando Eric. Así que en la página web de Fondo Verde hay bastante información al respecto y les podemos suministrar ese enlace también por si les interesa conocer un poco más. Y aprovecho para mencionarles algunas fechas importantes que, si bien ya están incluidas en plataforma, las menciono en voz alta para los que quieran refrescar también la memoria, ¿no? Entre los días el lunes 30 de mayo y el domingo 5 de junio van a tener tiempo de responder el quiz de evaluación número 2, que es una semana, y entre el 6 de junio y el viernes 10 de junio van a estar en la posibilidad de participar en el foro de debate junto al profesor. Allí, como ya saben, se plantean algunas preguntas que ustedes van a tener que ir respondiendo y van a recibir la retroalimentación de Eric. Así que mencionarles que todo este tipo de información está permanentemente incluida dentro de plataforma, donde van a encontrar prontamente el video con esta charla, el enlace a la presentación, como la solicitó Gisela, que me parece que es una herramienta importante para que ustedes puedan repasarla sin necesidad de tener que estar siguiendo el video, quizás donde quizás es más difícil dar lectura a las diapositivas, y por supuesto dejar abierto ahora el espacio para estos últimos minutos por si alguno de ustedes quiere realizar algún otro comentario, ¿no? Yo sí quiero comentar algo. Creo que ha sido muy, muy interesante esta clase porque ya cuando uno lo ve como parte de una empresa o como lo ve como dueño de una empresa, probablemente puede sacar mucha ventaja de todo esto, ¿no? De todo lo hablado hoy. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo y yo soy ingeniera en alimentos, no tengo el conocimiento ni ambiental, ni financiero, nada de eso. E hice muchas cosas justamente relacionadas a chiquitas, como decía Eric. Por ejemplo, cambié las frecuencias de limpieza, de repente cambié uno que otro equipo y tal vez la energía bajó en un 30%, por ejemplo. Entonces, cosas como esas que fueron haciendo poco a poco un cambio en el consumo y también en los bonos de carbono, porque finalmente tuvimos que comprar muchos menos después de casi 2 años de esa implementación. Ayudan, claro que ayudan a la parte económica de una empresa, por más pequeñita que uno sea o incluso y mucho más en las grandes, ¿no? Pero a veces uno cuando está en ese camino no conoce que hay estas otras cosas también que pueden ayudar, ¿no? O sea, yo me quedé sorprendida con este asunto de que se puedan vender el CO2, por ejemplo, o de repente estos premios que tú dices en la Bolsa Nacional de Valores y demás. Entonces creo que eso también nos ayuda un poco a darnos cuenta que hay un mundo de oportunidades también fuera de la empresa en la que estamos, ¿no? También asociado a lo que hacemos, pero que podríamos también sacar más ventajas de todo esto, ¿no? Así es, así es. O sea, esto se hace, Gabriela, hay que tener muy en claro, bueno, Gabriela y el resto, ¿no? Esto se hace, esto hay que hacerlo, no por filantropía o porque somos buenos o porque somos bonitos o porque somos angelitos, no, esto hay que hacerlo porque es negocio, porque es business, o sea, el mercado para productos y servicios con impacto social y ambiental reducido está creciendo exponencialmente. Ciertamente es muy probable que ese mercado no esté en América Latina, pero o sea, tarde o temprano va a terminar llegando aquí, ¿no?
Y no todos los proyectos Gisela. y no todos los proyectos son tan rentables, Eric. O sea, yo te preguntaba lo de las calderas porque yo intenté cambiar la caldera por una, obviamente una de búnker, por una de biomasa. Pucha, primero estaba un espacio gigante y costaba tal vez, pucha, más de $1 millón o algo así. Y el retorno era como, no sé, 8 años, 10 años o alguna de estas cosas. Entonces yo digo, no todo lo medioambiental o lo amigable con el ambiente es tan rentable como uno piensa. Pues, o sea, siempre se tiene que hacer el análisis para ver bien cuándo va a haber el retorno, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas, Gabriela, a ver, ya tenías claramente identificado que el retorno era a 8 años, estamos de acuerdo. O sea, si la empresa no tiene el dinero, no tiene el dinero que vamos a hacer, ¿verdad? Pero te digo que si la empresa tiene el dinero, o sea, yo haría una estrategia de comunicación muy fuerte a partir del hecho de que cambié mi caldera y puse una carbono neutral, porque eso me va a generar a mi mercado, ¿verdad? Entonces tal vez reduzco a puro músculo, como diríamos, a puro músculo de comunicación e imagen, reduzca ese retorno de la inversión de 8 años, no sé, a 7 o a 6, pero lo reduzco. Le hago saber al mundo lo que estoy haciendo. Gisela aportó aquí en el chat los premios que hacía mención hace instantes: Premio Latinoamérica Verde, Reconocimiento Quito Sostenible y Responsable, Distinción Ambiental Metropolitana Quito Sostenible, y el Okay. distintivo ESR de la CEMEFI, ¿no? Del Centro Mexicano para la Filantropía y Ceres. Ok. Ese SMFI no lo conozco. Muchas gracias, Gisela. Nuestra próxima charla y nuestro encuentro y clase con Eric es el próximo sábado 11 de junio a la misma hora, por el mismo canal, así que ahí lo vamos a estar también esperando. Si alguien más desea realizar algún comentario, el micrófono sigue abierto; si no, le damos la palabra a Eric para que comente lo que desee a todos ustedes, ¿no? Adelante, Gabriela, ¿quieres hacer la pregunta en voz alta? O no sé si tienes problema de señal, si no yo puedo leerla si quieres, ¿eh? Ya no quiero hablar tanto. No, era porque quería preguntarle a Erika a ver si me puedes a mí explicar bien cuál era el análisis que me dijiste de gobierno corporativo. Me dijiste algo así como de la OCDA o algo así. Yo no sé. Sí, es la OECD. Ahí lo puse se llama White Paper. Bueno, yo creo que tal vez es más fácil que yo te lo copie. White Paper en gobierno corporativo en América Latina. Por ahí debe andar el nombre. O sea, en gobierno corporativo en América Latina. Ahí es donde dice que, digamos, las grandes empresas en América Latina son familiares, entonces ellos no necesitan tanto gobierno corporativo como buenos gerentes, ¿no? Sin embargo, al haber tanta empresa familiar en América Latina, buenas prácticas de gobierno corporativo para empresas familiares puede ayudar a hacer crecer y desarrollar el parque industrial en nuestros países. La OSD significa Organización para la Cooperación, Organización Económica y Cooperación al Desarrollo. Mucha gente dice que es un club de países ricos. No sé, Lorena, yo puse en el chat, perdón, mi correo electrónico de Fondo Verde, digamos, hay gente, yo sé que hay gente que es a veces un poco tímida y no se atreve a hacer la pregunta en el aire, en público, entonces, pues, con mucha tranquilidad, sin problema, me pueden escribir un correo electrónico, me pueden escribir también un WhatsApp, en cualquier momento. Yo quedo a las órdenes. Perfecto. A quienes no se hayan animado hoy a efectuar preguntas, recuerden que la instancia también de la plataforma sirve para esos propósitos, para que realicen las preguntas que deseen tanto a Eric como también para aprovechar la instancia de foro, que es donde a veces entre ustedes mismos van conociendo las experiencias de cada una de sus organizaciones. Así que, si les parece, damos hoy por concluida esta primera clase con Eric, para esperarlos nuevamente al próximo sábado 11 de junio a la misma hora.
Recuerden que el objetivo de este diplomado es formar a los participantes en las herramientas, estrategias y competencias necesarias para dirigir, aplicar, administrar y gestionar procesos de sostenibilidad en la empresa y en los mercados internacionales, ¿no? Los esperamos, si les parece bien, entonces el próximo sábado 11, y ante cualquier inquietud, sepan que cuentan con la asistencia a través de la plataforma. Eric acaba de dejar su correo electrónico aquí en el chat, pero no duden en realizar todas sus consultas. Gisela quería compartir también las redes sociales de la federación, así que ella las ha incorporado en el chat, pueden seguir las redes sociales. Si quieres, Gisela, volver a copiarlas en el chat, adelante. También Fondo Verde tiene sus redes sociales, ubican rápidamente a Fondo Verde en Twitter, en Facebook como Fondo Verde, es muy fácil, en Instagram es fondo.verde, así que también los invitamos a seguirnos en esas redes, y a Gisela, por supuesto, dejar abierto el chat para que ella pueda compartir nuevamente las redes de la federación. Lorena, aprovechando que estamos en la sección de comerciales, yo siempre, o sea, yo trato de pedirle a la gente que por favor que nos contactemos, además de la red de Fondo Verde, que nos contactemos por LinkedIn, porque yo en LinkedIn a veces comparto mucho de estas experiencias que conforme van sucediendo, ¿no? Y entonces se crea una red de colaboración muy interesante. Entonces cualquiera que tenga LinkedIn, pues que nos conectemos a través de ese medio. A todos. Gracias, igual. Gracias, Eric. Una buena tarde. Que esté muy bien. Gracias a todos. Hasta luego.